Continuamos con el curso avanzado de robot estructural aplicado a estructuras de hormigón armado. En esta segunda clase vamos a ver los siguientes tópicos. Vamos a analizar la interacción estructura-albañilería para ver el comportamiento y algunas consideraciones que debemos tener al momento de modelar los muros. Cuando hablamos de modelación de muros, estamos hablando de la forma en que el muro se debe considerar en su interacción con la estructura de hormigón armado. Vale decir si es que va a transmitir o no va a transmitir los esfuerzos que están sobre él, pero además el considerar o no su inercia, de tal manera de que afecte a la inercia total del edificio. Bien, entonces vamos a ver algunos conceptos preliminares. Sabemos que, continuando con el uso de la norma peruana, tenemos dos maneras de trabajar la albañilería de forma principal, la albañilería confinada, y esto consiste en colocar elementos de hormigón armado, tanto de cimiento o de soporte. Tenemos elementos verticales que son columnas de confinamiento y en la parte superior vigas de confinamiento que son las que reciben carga de losa y transmiten al resto de la estructura, incluyendo los muros. Este tipo de estructuras, según la norma, se puede realizar hasta 5 niveles o 15 metros de altura. Y además la misma norma indica que hasta 3 pisos se puede hacer este tipo de albañilería sin refuerzo horizontal, es decir, sin barras que crucen y refuercen en este sentido. La interacción con todos los elementos de confinamiento es muy importante. Vale decir que la norma indica que se debe hacer o garantizar la transmisión de los esfuerzos del muro a los elementos de confinamiento. En el caso de la albañilería armada, como hemos visto, hay unidades o ladrillos huecos y estos se pueden rellenar con grout o algún mortero y reforzados con barras de acero, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, y hay toda una metodología, unos criterios para diseñar este tipo de muros. Lamentablemente en robot estructural no existe una herramienta para hacer esta simulación con elementos de refuerzo. Tendríamos nosotros que incorporar o hacer algunas adaptaciones para la modelación. Sin embargo, la albañilería confinada, que es lo más típico, podemos mencionar en los procesos constructivos, esta forma de trabajo se puede modelar perfectamente en el programa. Entonces, en el caso de la albañilería armada, todos los muros deben llevar el refuerzo horizontal y vertical. Entonces, es casi un muro de hormigón armado. Es casi un muro de hormigón armado porque tiene toda la interacción de la mezcla con las barras de acero y además el complemento del ladrillo hueco. Muy bien. En el caso de los muros confinados, hay formas de realizar ese confinamiento. Tenemos estas columnas que deben estar recibiendo barras de acero. Si no tenemos el muro dentado, si no tenemos el muro de esta forma, si mantuviésemos esta forma en la verticalidad del muro, al vaciar la mezcla de hormigón en la columna, la forma de la columna estaría pues de esta manera y se estaría garantizando el traspaso de los esfuerzos del muro a la columna y viceversa. Entonces, si no hubiera esta especie de dentadura, tendríamos que colocar barras de acero
de esta manera. Y si tenemos a un solo lado, la terminación de la columna viene acá, entonces tendríamos que anclar apropiadamente estas barras y aproximadamente lo que penetra, la distancia que penetra la barra dentro del muro es aproximadamente 50 centímetros. Entonces, de esta manera estamos garantizando que los esfuerzos se van a transmitir y se va a lograr la interacción entre el muro y los elementos de hormigón armado. Entonces, tenemos acá el detalle de el muro portante. La columna de confinamiento, existe algunos criterios para determinar estas distancias que las vamos a ver un poco más adelante en una siguiente clase. En algunos casos, y esto mucho depende del método constructivo, en algunos casos la losa la vacían directamente sobre el muro. Esto no es muy recomendable, o sea, hacer esta construcción sin viga, no es muy recomendable, tomando en cuenta que el ladrillo no es un elemento demasiado resistente. Entonces, al ser la carga de losa, bueno, son cargas importantes, no es muy recomendable porque no es uniforme la transmisión de esfuerzos y el comportamiento propiamente del muro. Entonces, lo más recomendable es construir las columnas, el muro y la viga se vacíe pues junto con la losa aligerada. Entonces hacer monolíticamente todo, ¿no? De tal manera que la carga de la losa se transmita a la viga y sea la viga la que transmita los esfuerzos de manera más uniforme a todo el sistema de soporte columna-muro. Entonces esa recomendación constructiva, por supuesto, tiene mucho que ver con la modelación que nosotros vamos a hacer, como enseguida lo vamos a poder comprobar. Tiene mucho que ver con la modelación que vamos a hacer de la estructura en el programa Robot Structural. Porque no es lo mismo modelar de esta manera que modelar de esta manera. El comportamiento del muro va a ser un tanto diferente y, por supuesto, los resultados van a ser diferentes. En el caso de los muros portantes confinados, la norma dice que en el primer piso, y estamos hablando ante cargas o acciones sísmicas, en el primer piso los muros se deben verificar a flexocompresión porque al ser las cargas horizontales, los muros van a trabajar recibiendo carga de compresión y flexión al mismo tiempo. Eso en el primer piso. Y en el último piso se deberá verificar atracción producida por la flexión. Entonces, se va a producir una deformada en todo el edificio y esa flexión va a producir zonas de tracción en los muros, de tal manera que tenemos que comprobar que sea soportado o que se llegue a un nivel mínimo de agrietamiento. Eso depende pues de cada norma. En el caso de estructuras aporticadas, aquí la cosa es muy diferente. Y aquí, en esto quiero hacer bastante hincapié. En el caso de estructuras aporticadas, desde el primer piso hasta el último piso, se debería hacer la mampostería. Vale decir que no deberían existir pisos donde no exista la mampostería para que se pueda considerar el aporte de la rigidez de los muros. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, vamos a generar un tipo de falla en nuestro edificio que se llama piso débil o piso blando en alguna bibliografía. Esto tiene mucho que ver con el método constructivo. No es lo mismo construir muros portantes confinados porque se van realizando estas construcciones al mismo tiempo. Es decir, el método constructivo tradicional que se utiliza por lo menos en nuestros países de América Latina es que se construye el muro hasta cierta altura,
En algunos lugares se construye cada 1,20 m o cada 1 metro. Y se deja el espacio con los aceros para la columna. Y se va trabajando los vaciados de las columnas parcialmente. Entonces se logra una uniformidad en la interacción de el muro con la columna. Luego se construye la otra mitad del muro. La otra mitad del muro se ponen los encofrados y se hace el vaciado. Entonces hay una ligazón bastante buena, una adherencia bastante buena por el sistema constructivo utilizado. Entonces aquí por la imagen se puede ver perfectamente unido todos los ladrillos, las hiladas de ladrillo, a la estructura de hormigón que corresponde a estos muros portantes. Pero en el caso de estructuras aporticadas, aquí la cosa cambia, porque lo normal es hacer el edificio entero, toda la parte de la estructura, los elementos resistentes, en este caso son los muros, las columnas, etcétera, etcétera. Se vacían las losas, se hace todo el edificio sin cerramientos. Y una vez terminado el edificio, o cuando ya tiene cierto avance, se procede a hacer los cerramientos. Entonces, en nuestros países todavía se sigue utilizando las construcciones o los cerramientos con ladrillo. Entonces, la recomendación en este tipo de estructuras es que si vamos a hacer cerramientos de ladrillo o de mampostería o de albañilería, los hagamos desde el primer piso, desde la planta baja hasta el último piso, y no dejemos niveles sin la albañilería. Sea por razones de estética, por razones de arquitectura, no debemos hacer eso para evitar este fenómeno de piso débil o piso blando. Vamos a ver que esto va a afectar muchísimo por dos razones. Número uno, porque la masa de un piso con mampostería comparada con la masa del mismo nivel sin mampostería es grande la diferencia. Y sabemos nosotros por toda la teoría de análisis sísmico, de modos de vibrar, etcétera, etcétera, sabemos nosotros que la masa de cada piso influye muchísimo en los resultados finales. Puede dispararse las derivas, los desplazamientos laterales se pueden disparar si tenemos un piso que tenga menos masa que el piso de arriba. Entonces esto es muy peligroso, por lo tanto la recomendación es que la mampostería tendría que ir desde el primer piso hasta el último para evitar grandes cambios en la masa. El otro problema en estructuras aporticadas es la unión entre el muro o la interacción entre el muro y la propia estructura. Porque si bien acá en los muros confinados la estructura es dentada, la ligazón aquí es perfecta, la transmisión de esfuerzos es bastante buena. Sin embargo, en este caso no ocurre lo mismo, porque el hormigón está totalmente endurecido y al construir los muros tenemos que realizar algunas perforaciones y procurar de que se trabe el muro a las columnas principalmente. Pero cuando llegamos a la parte superior, cuando llegamos a la losa, imagínense ustedes colocar el último ladrillo, vamos a suponer en este cuadro, colocar el último ladrillo ahí arriba y que ese ladrillo se pegue a la viga que está por encima o a la losa, eso es un poco complicado. Entonces, se puede no considerar el muro como si fuese portante. De hecho, no es portante en ese caso porque el elemento que está arriba se supone que es el que va a soportar todas las cargas del piso superior. Entonces, algunos ingenieros calculistas, estructuristas, consideran que los muros en estructuras aporticadas no aportan rigidez, es decir, el aporte es mínimo y por lo tanto se lo desprecia. Entonces, ese es un criterio que me parece bastante válido.
es un criterio que podemos nosotros adoptar y enseguida vamos a hacer unas modelaciones en robot estructural para ver las diferencias. El efecto de piso débil es esto, precisamente lo que tenemos que evitar. Miren ustedes, en planta baja no existen muros y están solamente las columnas, ¿no? Todas las columnas están acá visibles y a partir de aquí para arriba se ha puesto todo el cerramiento. Lo mismo se puede ver en esta imagen. Y es que es algo que tiene mucho que ver con el diseño de arquitectura. Por eso mencionábamos en una conferencia que dimos hace un par de semanas atrás, es importante el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar cuando se van a hacer proyectos principalmente de edificios. Pasa que los arquitectos pues optan por planificar edificios que tengan parqueos en la planta baja o a veces en dos niveles, un sótano y en planta baja, hacer parqueos y dejar todo totalmente abierto. O de repente poner vitrales en toda la fachada en planta baja y de ahí para arriba hacer cerramientos macizos con ladrillo o con albañilería. Esto realmente desde el punto de vista sismo resistente, esto es muy grave porque estamos generando un piso demasiado débil y liviano comparado con los otros niveles. Entonces estamos distribuyendo, la masa del edificio la estamos subiendo, lo que a efecto sismorresistente no es bueno, ¿no? Entonces lo más probable es que ante el ataque de un sismo en este tipo de edificios, estas columnas van a ser sometidas pues a esfuerzos gigantescos y muy probablemente van a llegar a sus puntos de falla, ¿no? Y tenemos evidencias en terremotos ocurridos en muchas partes del mundo que este tipo de edificios son los que colapsan primero. Entonces, si vamos a hacer albañilería, tenemos que construir el muro hasta abajo para que la rigidez de los muros y la masa sean uniformes en todos los pisos. El otro problema que también mucho tiene que ver con la parte arquitectónica es este efecto de columna corta. Es muy típico en las construcciones ver este tipo de elementos, ¿no? Estructuras de hormigón y ventanales. Esto se ve mucho en universidades, en colegios, en instituciones educativas, incluso en hospitales, ¿no? Donde la columna se eleva hasta el siguiente nivel y el cerramiento con mampostería se hace hasta la mitad o hasta cierta altura. Entonces, ante el ataque de cargas horizontales o cargas sísmicas, observen acá, esta es una falla después de un terremoto. La rigidez del muro permite un confinamiento, ¿no? O un arriostramiento, si usted quiere, de la columna. Entonces, este tipo de columnas, a este tipo de columnas le hemos disminuido radicalmente su longitud de pandeo, ¿no? Y sabemos nosotros que las deformaciones están directamente relacionadas con la longitud del elemento. Si nosotros le quitamos longitud a esta columna, la hemos arriostrado con este muro, estamos disminuyendo la longitud en la que debería fallar o en la que podría fallar esta columna. Al ser corta, al ser muy corta, va a tomar mayor cantidad de esfuerzo que una columna que esté libre, ¿no? Porque va a tener mayor libertad de moverse, de deformarse una columna de esta altura, de esta longitud, que una columna de esta longitud. Entonces, cuando hay este tipo de estructuración, lo típico es que ante el ataque sísmico, en estos lugares se presentan fisuras, fracturas, ¿no?
las rótulas plásticas se empiezan a producir acá, cuando deberían producirse en las vigas realmente, se producen en las columnas y por lo tanto colapsa la masa de hormigón y por lo tanto el edificio se puede venir abajo. Entonces es un efecto muy peligroso el de columna corta, que se atribuye precisamente a una mala disposición o una mala configuración de la albañilería, al igual que el efecto de piso débil. Entonces, volviendo al tema de las estructuras aporticadas, cuando se construyen estructuras aporticadas, se construye el muro debe procurar anclarse, como hemos mencionado, lo mejor posible si es que queremos que aporte resistencia, si queremos que aporte rigidez lateral al pórtico. Entonces, cuando el sismo actúa en esta dirección, el pórtico sabemos que es más flexible que el muro de albañilería. El pórtico va a tender, como lleva acero de refuerzo y también de confinamiento, este puede deformarse con una facilidad mayor que el muro. Entonces, cuando ataca el sismo, la carga que viene de la estructura porticada entra en contacto con la albañilería en las esquinas diagonalmente opuestas. Vale decir que si la deformación es en este sentido, el trabajo principal del muro se empieza a dar en esta zona y en esta zona trabajando en diagonal. Pero como el muro es un elemento rígido, va a tender a desprenderse en la parte opuesta, en esta esquina. Obviamente aquí el dibujo está exagerado, ¿no? El dibujo está exagerado. Va a tender a desprenderse la estructura aporticada en esta parte y en esta parte. Pero como el sismo es de ida y vuelta, es un vaivén, va a trabajar en esta dirección cuando el sismo ataque de este lado. Y al retornar la onda, pues esto se va a invertir y la compresión se va a dar en esta zona y en esta zona y va a tender a desprenderse acá. Y viceversa. Entonces, imagínense ese efecto, ida y vuelta tantas veces mientras dura el sismo. Entonces, cuando ese efecto ocurre, hacen que trabaje el tabique o el muro como un panel de corte que eleva sustancialmente la resistencia y la rigidez del conjunto. Entonces vamos a ver nosotros que el hecho de modelar un muro le aporta muchísima mayor rigidez. Los momentos, los esfuerzos que ocurren en la estructura aporticada son muy diferentes que si los modelamos sin el muro. Eso lo vamos a poder comprobar enseguida. Entonces, vamos a hacer un ejemplo utilizando robot estructural para comprobar esa interacción. Tenemos el muro con un espesor T y una altura, un espesor efectivo T y una altura H. El peso específico de la mampostería lo hemos definido como 18 kilonewton sobre metro cúbico. Y vamos a simular un muro con una altura de 3 metros y espesor efectivo de 0,12 metros. Aproximadamente la dimensión transversal de un ladrillo. Si la altura del muro es 3 metros, voy a calcular una carga Q. Una carga Q que voy a aplicar sobre una estructura aporticada. En ese caso tendríamos que la carga Q sería 18, que es el peso específico, por 0,12, que es el espesor o el ancho del muro, y por 3, que es la altura. Esto me da una carga Q de 6.48 kilonewton sobre metro, que es una carga lineal. Esta carga lineal me va a producir momentos flectores, máximos positivos en el centro del vano, máximos negativos en cerca de los extremos, ¿sí? Y la misma carga o el mismo muro lo vamos a modelar en robot estructural, pero lo vamos a modelar
ya como un elemento muro y vamos a ver que la distribución de los esfuerzos en toda esta superficie de contacto, en todos estos elementos de contacto del el muro con el pórtico van a ser muy diferentes. Entonces pasemos al programa Robot Structural y esta modelación. Bien, estamos en Robot Structural y vamos a hacer el modelo de interacción entre la estructura de un pórtico de hormigón y su mampostería. Para ello voy a generar algunas plantas, voy a eliminar lo que viene por defecto. Voy a generar dos plantas de 3 metros de altura cada una. Este procedimiento lo voy a hacer un tanto rápido en el entendido de que quien toma este curso ya tiene una base de el programa Robot Structural. Bien, voy a generar unas líneas de construcción a los 0, a los 4 metros en una dirección y a los 5 metros en la otra dirección. Aplicamos y cerramos. Voy a generar algunas secciones transversales. Voy a darle aquí nueva sección. Y vamos a crear columnas de hormigón armado. Voy a usar el H25, que fue el material que usamos en la primera clase, que hemos creado en la primera clase. Voy a ponerle unas dimensiones mínimas para esta columna. Las mínimas dimensiones aceptadas por la norma, por lo menos en mi país, para columnas es de 15 por 30, para edificaciones de hasta 2 niveles. Entonces, esta es nuestra columna de 15 por 30. Le damos a agregar. Ahora voy a crear una viga, también con el material H25. Vamos a ponerle dimensiones de 15 por 25, dimensiones mínimas. Esa sería la viga de 15 por 25 con el material H25 de hormigón. Además voy a crear el espesor de los muros. Voy a quitar todos los espesores que vienen por defecto. Vamos a darle nuevo. Entonces voy a buscar el material albañilería que hemos creado en la clase anterior, el material albañilería y el espesor que le vamos a poner a nuestro muro va a ser de 12 centímetros según lo que habíamos definido. Voy a colocar el nombre de este espesor como muro 12 para entender que es un muro de 12 centímetros. Corresponde más o menos al ancho de ancho efectivo de el ladrillo. Le damos a agregar y cerrar. Entonces ya está creado también el espesor de nuestro muro. Vamos a colocar las columnas. Pilar de hormigón armado de 15 por 30 y el material está correcto. Entonces voy a dibujar generando aquí la columna, acá, acá y acá. Ahora voy a dibujar la viga. Viga de hormigón armado de 15 por 25, el material está correcto. Entonces vamos a dibujar, activo arrastrar para poder hacerlo de una sola vez. Dibujamos y tenemos ahí todas las vigas generadas. Voy a ir a la vista tridimensional, tenemos de esta manera. Voy a cambiar el tipo de apoyo, voy a ponerle apoyos empotrados en la base. Para esto seleccionamos los nudos y asignamos el apoyo empotrado. Ahora voy a copiar el contenido de la planta 1, lo voy a copiar a la planta superior, lo voy a copiar encima una sola vez, OK. Entonces de esta manera hemos generado toda la estructura de este pórtico para hacer la prueba. Voy a copiar toda esta estructura a un lado para poder comparar con la modelación de la mampostería. Entonces
Voy a seleccionar todo esto. Edición, copiar. Y miren ustedes la dirección X. Lo voy a copiar en dirección X a 8 metros de distancia. 0 y 0. 8 en X, 0 en Y y 0 en Z. Ese va a ser mi vector para realizar la copia. Activo la opción copiar una sola vez, ejecutar. Entonces tenemos acá el mismo pórtico generado a un lado. Ok. Entonces voy a colocar el muro de mampostería en este lugar. Para ello vamos a venirnos a la vista en proyección. Voy a subirme al nivel más 6 y quiero dibujar el muro en esta parte. Entonces me vengo aquí a la opción de muros. Acá tenemos el muro 12 cuyo material es albañilería. La altura es 3 metros. Se va a dibujar hacia abajo. Entonces, como estoy en el nivel 6, se va a dibujar de ese nivel hacia abajo. Vale decir, desde la planta 2 hasta la planta 1. Entonces, dibujo el muro desde aquí hasta aquí. Ahí está. Cerramos este cuadro. Si me vuelvo a la vista, aquí me está mostrando solamente la segunda planta. Voy a desactivar este botón de filtro de plantas para poder ver la estructura completa. Bien, voy a desactivar estas líneas de construcción por un momento. Mostrar. Y aquí las líneas de construcción las quitamos para que nuestro modelo se vea totalmente limpio. Bien, hace un momento habíamos calculado la carga equivalente de este muro de mampostería y habíamos definido que era una carga Q de 6.48 kN sobre metro. Entonces vamos a cargar esta viga con esa carga equivalente al peso del muro. Entonces voy a crearme un caso de carga. Carga muerta, si usted quiere. Obviamente aquí voy a incluir el peso propio más el muro. O podríamos crear dos casos de carga. Ya depende eso de cada uno. Bien. Entonces en este caso de carga, que va a estar incluido el peso propio de ambas estructuras, voy a generar una carga en barra con el valor de 6.48, pero esto tiene que ser negativo para que vaya hacia abajo. Estamos hablando de coordenadas globales. Entonces, menos 6.48 kN sobre metro. Le decimos agregar y esa carga la aplicamos sobre esta viga. Muy bien. Vemos que por un lado está el modelo del pórtico con el muro y el mismo pórtico con la carga equivalente. Voy a desactivar esto. Vamos a generar unos elementos finitos aquí para el modelo de cálculo. Esto lo vamos a hacer a cada 0.5 metros. Le decimos que genere. Entonces, como pueden ver, aquí está realizado el mallado del muro encima de la viga. Muy bien. Hecho este modelo, vamos a proceder a calcular estructura disyunta. Le decimos que sí, continúe con el análisis. Ok. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que está bien aplicada la densidad o peso específico del muro. Vamos a irnos a resultados, diagramas de barras. Quiero ver las reacciones, por ejemplo, la reacción en Z con sus respectivas anotaciones. Observemos este detalle. Por la acción del muro o del peso del muro, las reacciones en la parte de adelante de este pórtico me da 27,54 y en las de atrás me da 14,58.
Si nos vamos al otro pórtico, observe que las reacciones son idénticas, 2754 y 1458. Es exactamente lo mismo en cuanto a reacciones. Entonces, con esto, número uno, comprobamos que el programa aplica correctamente la densidad del muro y su correspondiente carga, como ya lo hemos mencionado, aplicada sobre la viga. Entonces el programa está distribuyendo la carga de manera similar en ambos casos. Ahora bien, vamos a ver la interacción de la estructura con respecto al muro y la estructura sin muro. Voy a desactivar esto. Permítanme, vamos a hacer lo siguiente. Voy a aislar estos dos pórticos. Los vamos a editar aparte, ¿sí? Para facilitar un poquito de visualización simplemente. Entonces voy a desactivar aquí la visualización de las cargas. Ahora quiero observar en primer lugar permítanme acá, el esfuerzo normal con sus respectivas fichas. Esto lo vamos a anotar de esta forma. Ahí está. El esfuerzo normal o esfuerzo en X, vamos a analizar unas primeras diferencias. Observen que acá el valor del esfuerzo normal, si yo reviso este elemento, esta columna, miramos las propiedades, el esfuerzo normal tiene un valor máximo de 7.29, ¿sí? 7.29 es el valor máximo y 405 en el otro extremo. Acá tenemos el 405 en este extremo. Pero si observamos la columna, la misma columna en el otro modelo, aquí se va incrementando el esfuerzo normal. Y observen ustedes el esfuerzo normal máximo en la base de la columna, aquí abajo, viene siendo 17.25. Entonces es una gran diferencia porque observen ustedes que al haber interacción del muro con la columna está ayudando a soportar parte del peso del muro por esa interacción. Cosa que no ocurre acá. Cuando nosotros hacemos nuestros modelos y cargamos con la carga equivalente el muro, no estamos considerando la interacción y mucho menos todavía la rigidez que le aporta el muro a el sistema aporticado. Entonces, esa es una gran diferencia que debemos considerar. Otra diferencia, veamos. Al haber una carga distribuida aquí, esta viga se va a deformar y va a tender, estas dos columnas van a tender a venirse hacia adentro. Pero como tiene un elemento aquí arriba, observen ustedes, tiene un elemento que impide esa deformación, van a aparecer unos esfuerzos normales que si nosotros analizáramos la viga en la parte de arriba, el esfuerzo normal me da 1.86, el valor aquí. Si lo comparamos con la viga donde interactúa la mampostería o el muro, vamos a ver que en la parte central hay un valor máximo de 3.55. Entonces es una gran diferencia, miren ustedes, va desde 0.88 en los extremos hasta 3.55, ¿sí? 3.55, estamos hablando contra un valor de 1.86. Estamos hablando de más del doble de diferencia en la carga axial
en la viga superior y también vemos grandes diferencias en la carga axial de las columnas. Ahora, ¿qué ocurre con los momentos? Voy a desactivar este esfuerzo axial. Desactivo la carga. ¿Qué ocurre con los momentos flectores? Observen ustedes, por causa de la carga que ha sido 100% aplicada sobre esta viga, 100% aplicada sobre esta viga, el momento flector acá me da 5.91, el máximo positivo. Si esto lo queremos revisar a través de sus propiedades, el momento flector, tenemos el 5.91 en el centro y en los extremos tenemos 7.88. 8.85, ¿sí? 8.85 en ambos extremos. Son momentos bastante grandes. Estamos hablando de 5.91 máximo positivo y 8.85 máximo negativo. Pero miren ustedes lo que ocurre cuando ya incorporamos la interacción estructura-mampostería o albañilería. Miren el diagrama de momentos aquí, apenas perceptible, no se ve. Vamos a ampliar un poquito el diagrama. Observen ustedes que apenas se percibe el diagrama de momentos, ¿no? Estoy exagerando el diagrama para poder apreciar. Todavía no aparece. Miren ustedes el nivel. Acá está súper exagerado el diagrama de momentos y acá apenas es perceptible. Entonces aquí viene la parte importante de esto. Cuando nosotros consideramos la modelación del muro, al estar el muro anclado, si usted quiere, en las partes laterales, en la parte inferior y en la parte superior, es decir, estamos haciendo trabajar al muro como portante, su rigidez va a afectar tremendamente a la rigidez de dichos elementos. Como hemos podido comprobar en las columnas toman parte del peso de la carga del muro, lo toman como carga axial. Y en el caso del momento flector en la viga, miren ustedes la diferencia del momento flector acá con este valor. Yo quiero ver qué valores más o menos tiene esto. Quiero activar sus diagramas individualizados. Miren ustedes, el máximo negativo no llega ni siquiera a 1. No llega ni a 1. 0.74 el máximo negativo. Y el máximo positivo está en el orden de 0.20, ¿sí? 0.19, 0.20. No llega ni a 1, tanto el negativo como el positivo. Y si comparamos acá, hemos visto que acá llega casi a 6, 5.91. Y en el otro caso el momento era 8. Entonces, aquí yo quiero hacer un llamado a la reflexión. Cuando usted hace modelación de los edificios y en esos edificios va a utilizar mampostería, tendrá que modelar los muros de mampostería para considerar su interacción, porque va a variar el comportamiento de todos los elementos estructurales, van a variar las inercias de las secciones y por lo tanto todos los resultados van a ser diferentes. Otro detalle que les quería mencionar, hace un momento yo les decía, cuando hacemos estructuras aporticadas, voy a desactivar esto. Cuando hacemos estructuras aporticadas, como es este caso, y empezamos a construir el muro, todas las hiladas aquí de ladrillo, ¿sí? Y llegamos a la parte superior, como la viga ya está construida, es muy difícil pegar o unir el muro a esa viga. Entonces, algunos ingenieros consideran que la interacción del muro con
con estos elementos de confinamiento debería ser considerado únicamente con las columnas de confinamiento y con la viga de soporte, pero no así con la viga superior. Porque si nosotros vemos acá, el diagrama de momentos también va a ser diferente. Observen aquí esta viga que está libre. Su diagrama de momentos tiene un momento máximo de 0,42, el máximo positivo. Y acá, su diagrama de momentos, permítanme, 0,09, 0,08. Es decir, esta viga va a tener muchísimo menos cantidad de acero que esta viga, ¿no? En este caso hemos modelado como que la carga actúa 100% sobre la viga inferior, la viga solera o la viga de soporte. Sin embargo, al hacer esta modelación, parte del peso de este muro está, o parte de la carga de la viga está siendo soportada por el muro, pero como les mencioné, en estructuras aporticadas no siempre ocurre aquello. Entonces, dentro del proceso constructivo, tendríamos nosotros que lograr precisamente ese anclaje. De alguna manera tendríamos que lograr el anclaje del muro a la viga de la parte superior, ¿no? O en todo caso, en la modelación, incorporar alguna relajación lineal en esta viga para que dicha viga no considere la rigidez del muro en la parte inferior. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, permítanme, voy a abrir este cuadro. Acá tenemos una opción de relajaciones lineales. Vamos a abrir ese cuadro. Estas relajaciones nos permiten de alguna manera eliminar la interacción entre un elemento de barra con un elemento superficial. Voy a desactivar la visualización de las secciones, también esta visualización de los elementos finitos. Ok, voy a crear una nueva. Fíjense en el caso de rótula, que es la que viene por defecto. Este tipo de relajación relaja el giro. Vale decir que está bloqueada la dirección o los desplazamientos en X, en Y, en Z, y toma X como el borde del elemento lineal, en este caso de la viga. La dirección Y es la dirección hacia adentro del elemento superficial y la dirección Z es la dirección perpendicular al plano del muro o del elemento superficial. Entonces, si yo voy a crear una relajación lineal, observen, yo tendría que, para no sobreescribir esta, voy a poner aquí muro suelto, voy a ponerle así, muro suelto, y lo que voy a hacer es mantener esto liberado el giro, ¿no? Pero la dirección Y, que es la dirección hacia el interior del elemento superficial, también lo voy a liberar. Observen ustedes, este desplazamiento en la dirección Y lo voy a liberar. Entonces, esto me va a producir este muro suelto. Veamos, lo agrego, lo aplico aquí. A ver, permítanme. No, muro suelto. Número de borde es el número 33. Observen ustedes. Vamos a dar aquí. Se van a actualizar los resultados. Le digo que sí. Ya. Entonces, hemos aplicado esta relajación en el muro. Esto lo cerramos.
Si se borra la relajación, vamos a mostrarla. Relajamientos, ahí está. Acá, los códigos. Bien, ya está aplicada la relajación lineal. Voy a volver a calcular la estructura. Y quiero que mire ahora los resultados. Veamos los resultados. En este caso, comencemos con el diagrama de momentos. Observen ustedes que ahora ya aparecen momentos flectores aquí arriba que antes no aparecían. Antes los valores no llegaban ni a 0,1 y ahora están en el orden de 0,69. Lo que pasa si activamos aquí el sistema de coordenadas locales, miren ustedes en este paño. En este paño la dirección Y es la dirección hacia adentro, ¿no? Del borde que hemos seleccionado. Hemos relajado todo este borde. Y en esta dirección Y hemos liberado o hemos relajado, ¿no?, dicha dirección para que no considere los esfuerzos que se provoquen en esa dirección. Y por lo tanto, la viga que está arriba hace de cuenta como que no hay un elemento abajo que tenga rigidez, ¿sí? Porque hemos liberado o hemos relajado el desplazamiento en esa dirección. Entonces, como mencioné, algunos ingenieros estructuristas consideran que cuando hacemos esta modelación de muros en estructuras aporticadas, la interacción del muro con el resto de la estructura debería ser en las columnas laterales y en la viga de soporte, pero no así en la viga superior. De todas maneras, yo les muestro estas diferencias para que cada uno ya tome el criterio que vea más conveniente y a su vez podamos definir exactamente cómo vamos a hacer la modelación de los muros. Yo particularmente prefiero quedarme con la primera opción de mantener la interacción en los 4 lados, ¿sí? De todas maneras, la opción de relajaciones lineales está ahí disponible para que ustedes en Robot puedan calcular esto. Ahora bien, si deseamos evitar esta interacción, lo que se puede hacer es, bueno, colocar algunos dispositivos que aíslen el muro del sistema aporticado, ¿no? Tendrían que haber algunos elementos flexibles que, si bien me permitan el cerramiento de la edificación, pero que la rigidez del muro no le cambie, no le varíe a la rigidez de la estructura aporticada. De todas maneras, como una recomendación final en esta clase, quiero indicarles que si vamos a modelar edificios con cerramientos y con tabiquería o con mampostería, tendríamos que modelar los muros para ver los cambios a nivel de masa del edificio, rigidez del edificio y por supuesto también la parte del periodo, ¿sí? Porque el modelar el muro va a variar totalmente el periodo del edificio. Entonces, la interacción de la estructura de mampostería con la estructura de hormigón armado es fundamental, sobre todo si queremos conocer el desempeño del edificio, el comportamiento del edificio ante cargas horizontales. Eso es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente.